Luis. Hoy en día abundan las excusas para darle vuelta al matrimonio. Me da miedo a quedar desplumado en un divorcio. Me deja y se lleva todo. Y si bien me va, conservo la mitad. Que si el rechazo al compromiso emocional o el clásico de siempre. Después de todo, vivir juntos es lo mismo que casarse. Pero si fuera lo mismo, ¿por qué tanta gente sigue pasando por el altar? Junto con mi esposa Irma, llegamos a la muy pequeña ciudad de Tequila, un lugar famoso por su jugo de agave y sus peculiaridades desinfectantes. Pero de un tiempo a esta parte se ha convertido en un lugar donde muchos llegan para casarse. Nos percatamos que en su mayoría se trataba de gringos con novias mexicanas o en su defecto mexicanos que viven en el gabacho con sus novias gringas. Este es un buen músico. Confieso que soy defensor del matrimonio a rajatabla, aunque cueste, aunque duela, aunque joda e incomode. Así que deja tus excusas, porque en el fondo todos quieren hacerlo. Si tus abuelos y antepasados le apostaban al matrimonio, no era por pura coincidencia. Es verdad que eran otros tiempos, sí, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. Hay quienes defienden al concubinato como si fuera la gran panacea. Les digo que vivir en pareja no es lo mismo que estar casado. Cuando llegan los problemas y asperezas que siempre se asoman, es más fácil mandar todo a la tiznada, en caliente y sin pensarlo mucho, cuando te encuentras en pareja. En cambio, cuando hay un matrimonio de por medio, la cosa cambia bastante. Ambos se lo piensan dos veces y justamente ese tiempo es lo que marca la diferencia. ¡Viva los novios! El tiempo de pensar en las consecuencias resulta muy saludable. Logra aplacar el enojo y el impulso de dejarlo todo. Por más controlado que te reconozcas, cuando llega ese enojo resulta una especie de electricidad que te recorre todo el cuerpo, haciendo que se te suban y agranden fuera de proporciones ese par de huevos que cargas. Y cuando eso sucede, la razón no suele imperar. Pero los huevitos no se mantienen de ese tamaño para siempre. Solo es cuestión de tiempo para que caviles y contrastes al corazón con las decisiones, los pros, los contras, y es ahora donde recién metes a los chamacos en la ecuación. El gran problema es que la gente hoy en día se casa contemplando el hecho de la separación casi como una consecuencia inevitable. Y eso, mi querido, intrépido y moderno amigo, es un sinsentido total.
Casarse, poner un negocio y jugar a las cartas se hace con el mismo criterio. Cuando empiezas una partida, no lo haces con la intención de perder. Cuando pones un negocio, nunca piensas en quebrar. Lo mismo tendría que pasar con el matrimonio. Simplemente no te casas pensando en divorciarse. ¡Viva los novios! Aunque la novia sea moderna al contraer nupcias, tiene otra percepción más formal de la relación. Y eso sucede porque existe un entorno con derechos más claros. Aunque no resulte una visión romántica, estar casados otorga una serie de derechos legales que no siempre tienen las parejas que conviven. Y sobre todas las cosas, el respeto entre las partes resulta mucho mayor. En cambio, cuando el amor toca la puerta de una Jennifer Shakira con pelos de colores y una lista de parejas tan variada como una guía telefónica, y ésta simplemente decide convivir con otro afortunado, sucede lo que sucede. Desde el minuto 1, ambos activan una veloz cuenta regresiva para mandar todo al garete. La sociedad por sí misma se sustenta en la familia tradicional y a su vez esta tiene un punto de partida en el matrimonio de un hombre con una mujer. Por eso no es fortuito que los movimientos coloridos, modernos y confundidos quieran desvirtuar y hacer irrelevante esa unión sólida y sobre todas las cosas, punto de partida de una nueva familia. Muy probablemente lo que se necesite es volver a mirar un poco al pasado, a los tiempos donde un auto duraba toda la vida. Los amigos formaban sociedades y nunca se estafaban. No se trata de cosas materiales o vínculos sentimentales. Es esta maldita modernidad que todo lo afecta e intenta ser pasajero incluso a los más profundos vínculos humanos. Chapeadora, ¿eh? Gracias por llegar hasta aquí, gracias por soportarme. Hay pocos lugares en el mundo donde yo me pongo tan contento como en México. Lo único malo de México es cuando me tengo que ir, porque el resto soy plenamente feliz. Y creo que en cualquier momento capaz que me mudo. ¿Qué te pareció? ¿Te casarías con una mexicana? Yo tengo 20 años casado con una y no me arrepiento ni siquiera un solo día. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y decime, ¿qué estás esperando para casarte y portarte bien? Chao.